No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos a Vivifícame conforme tu palabra, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios. Muy buen día, bienvenidos a esta serie de devocionales llamada Adán y Cristo. Hoy nos encontraremos reflexionando en Romanos capítulo 5, versículo 15. Para los que no han escuchado ningún devocional de esta serie de devocionales, estamos reflexionando en el capítulo 5 del libro de Romanos, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Y hoy nos encontramos en el versículo número 15. Así que vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esos pasajes de aquí en adelante nos empezarán a describir similitudes entre la persona de Adán, aquel hombre, el primer hombre creado por Dios, y la persona de Cristo, el Salvador, el Señor Jesucristo. No porque tengan cualidades semejantes, sino porque sus acciones y sus resultados se parecen pero en polos demasiadamente opuestos. Aquí el versículo nos muestra que la transgresión, es decir, el pecado, de aquel uno, de Adán, afectó a muchas personas, trayendo para ellas la muerte física y espiritual, por ende la condenación. Aquí podemos ver también el carácter y la santidad de nuestro Dios, al no tolerar el pecado en su presencia. Él en Génesis capítulo 2 le dijo a Adán, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y cuando Adán pecó, Dios lo castigó justamente por el pecado cometido. En el año 1347, una pequeña bacteria fue la causa de una de las más devastadoras pandemias de la historia. ¿La conoces? Es llamada la peste negra. Esta pandemia duró alrededor de 7 años, acabando con la vida de no más de aproximadamente 200 millones de personas, de Europa, África y Asia. ¡Wow! Una sola bacteria causó grandes estragos en el mundo, afectando la vida de muchas personas, que murieron obviamente y las que sobrevivieron. Y es que el pecado de Adán no solamente afectó a su círculo más cercano, sino que este pecado de Adán sigue afectando a todos los seres humanos de la actualidad. ¿Cuántas personas desde Adán hasta hoy han sido afectadas? Pues la palabra de Dios dice que todas. Pero si dijéramos una cantidad exacta, este número de esta pandemia de 200 millones mm, quedaría diminuto si sumaríamos la cantidad desde Adán hasta el día de hoy. Muchas personas, ¿cierto? Y es que no hay quien se salve porque no solo se hereda la naturaleza pecaminosa, sino que se peca, por lo cual se hace uno culpable ante Dios y por ende acarreamos la condenación. Y es que cuán atractivo es el pecado a simple vista, ¿cierto? Cuán delicioso y cuán placentero en el instante. Pero cuán devastadoras serán sus consecuencias, las cuales no muestra y oculta. Y es que el pecado no solamente inicia en el instante que se infringe un mandamiento de Dios, sino que inicia en la mente y en el corazón cuando dejamos de creer a las verdades de Dios. El pecado en general es el resultado externo de una decisión que ya se tomó internamente. Pero el versículo empieza diciendo que el don no fue como la transgresión. Y es que ya sabemos cuál fue el resultado de la transgresión de Adán. En resumidas cuentas, trajo muerte y condenación. Pero dice que el don no fue como aquella transgresión. La palabra don proviene de una palabra griega, harisma, que se traduce como regalo. Entendiendo esto, ¿cuál fue el regalo que no fue como la transgresión? Pues la salvación de Dios por medio del sacrificio de Jesús, el cual trae como resultado el perdón de nuestros pecados.
Es que el versículo sigue diciendo, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Gracia se define también como favor inmerecido. Este favor, este regalo de Dios, dice que abundó mucho más para aquellos muchos que fueron afectados por la transgresión de Adán. ¡Wow! O sea, si el pecado y la transgresión de Adán afectó a muchas personas, abundó mucho más para aquellos muchos, es decir, excedió, aumentó mucho más la gracia, ese favor inmerecido de Dios, el regalo de Dios, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Y este regalo afectó para bien a todos sin excepción, sea rico o sea pobre, sea de X nacionalidad, tenga la edad que tenga, sin importar si es hombre o mujer, si es entre comillas el mejor moralmente o el más vil pecador, la gracia y el regalo del perdón de Dios abunda mucho más para ti hoy a través de Jesús. Y es que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz no solamente afectó para bien a los de su época, a su círculo más cercano, o solamente al pueblo amado por Dios, a Israel, sino que afectó a todas aquellas generaciones hasta la actualidad y a las que nos van a seguir. Y es que Juan 17:20, este capítulo de Juan 17, relata una oración del Señor Jesucristo antes de ser entregado para ser crucificado. En esta oración el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, dice, entre tantas cosas, el versículo 20 lo siguiente: mas no solamente ruego por estos, por sus discípulos presentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí Jesús está orando por todas aquellas personas que van a creer en Él a través de los discípulos. Esas personas son aquellas generaciones siguientes después del sacrificio hasta la actualidad y los que nos seguirán después y le creerán en Él. ¡Wow! Y es que Dios es doblemente juez justo. Él ha determinado que la paga del pecado es muerte, pero Él también ha determinado el medio por el cual las personas se pueden reconciliar con Él y así perdonar nuestros pecados. ¿Y es por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Si tú decides no creer y rechazar la verdad de Cristo, pues bueno, no tendrás más que la condenación. Dios eso es justo y Dios lo hará. Pero si tú decides creerle y arrepentirte de tus pecados y seguirle, Él te perdonará y te hará su hijo. El pecado de Adán trajo condenación, recuérdalo. Pero el regalo inmerecido de Dios trae perdón abundante para todos por medio del Señor Jesucristo. Perdón abundante para todos por medio de Jesucristo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y tú? ¿Qué esperas para recibir el regalo abundante de la gracia de Dios? Ese gratuito perdón. Hoy es el día, no esperes más. Dios está deseoso de darte el perdón de tus pecados. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesucristo. Esperamos que esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides compartirlo para así bendecir a otro. Síguenos en las redes sociales para así estar al tanto de los devocionales. Nos vemos en un otro, si así Dios lo permite. Bendiciones.